Hola, el módulo de patología y diagnóstico oral, en esta oportunidad, patología infecciosa glandular. La patología infecciosa glandular es un grupo de patologías que afectan el normal funcionamiento de las glándulas salivales y se pueden clasificar en patologías infecciosas agudas y crónicas. Las agudas pueden estar dadas de un origen viral o bacteriano y las crónicas principalmente van a ser de origen bacteriano. En primer término, la cianobacteritis viral, que es una inflamación de las glándulas salivales, por eso el nombre de cialodenitis, de origen infeccioso y del tipo viral, ¿cierto? Es la comúnmente llamada paperas o parotiditis vírica. Y se llama paperas o parotiditis porque afecta principalmente a la parótida. ¿Pueden estar las otras glándulas? Sí, pueden estar, pero es mucho más raro. Y está provocada generalmente por virus, muchos virus, pero principalmente el paramyxovirus, ¿sí? Para cual existe una vacuna, pero las personas sí es que se vuelven a infectar con cualquiera de estos otros virus, podrían volver a tener un nuevo evento de cialodenitis viral, pero ahora a causa de otro virus. Este es el más frecuente que lo produce, pero hay varios otros. ¿Ok? Perfecto. Entonces, es la papera y está producido por este paramyxovirus. Afecta principalmente a niños, ¿ok? Y su contagio está dado por la saliva, con un periodo de incubación de 14 a 21 días, y que es lo que más ocurre. Hay un contagio, primero hay signos inespecíficos que duran aproximadamente una semana, luego un aumento de volumen parotidio súbito y bilateral en la primera semana, para posteriormente terminar luego de 4 o 5 semanas de proceso. Ese era el cuadro clínico que antiguamente era muy común en Chile, pero que ya no lo es tanto. Esto se generaba un aumento de volumen súbito, doloroso, ¿cierto? Y difuso, principalmente bilateral. Podía comenzar en una zona, en un lado, pero rápidamente se comprometían ambas parótidas, ¿cierto? El conducto estaba congestivo, edematoso, la saliva podía tener un aspecto ceroso, podía haber fiebre, dependiendo, como toda enfermedad viral, del estado del compromiso general, y el aumento de volumen era el elemento más importante, ¿cierto? Había de todas maneras un periodo, un cuadro subclínico en el 25 a 30% de los casos. Estamos hablando de tiempo pasado, porque esta es una enfermedad antigua, que ya no ocurre. Vamos a explicar por qué. Y esta es la clínica, fíjense, un aumento de volumen a nivel parotidio, los cachetitos en la zona del ángulo, que hacían que la cara de los niños se viera así redondeada. Y se veían estos aumentos de volumen. También podían ver en adultos, pero era más difícil. Ahora, esta enfermedad afectaba las glándulas, pero también podía haber una viremia, es decir, una salida del virus a la sangre y por este medio trasladarse a diferentes partes del cuerpo y generar complicaciones en otras zonas. Dentro de lo más común era provocar orquitis, inflamación testicular en los hombres, que podía llegar incluso a la infertilidad, y ooforitis en las mujeres. Y también una hipoacusia, una alteración sensorial y provocar sordera.
¿Ok? Eso eran las complicaciones. Cuando se producía la enfermedad, se tenía inmunidad de por vida. A propósito de todo lo que está pasando ahora con este virus del SARS-CoV-2 y a propósito de cuánto dura la inmunidad de la enfermedad, cuánto dura la inmunidad de las vacunas. Bueno, miren, esto es de envidia porque una vez que era infectado, la inmunidad duraba toda la vida. Por lo tanto, para que tuviera una recurrencia tenía que ser necesariamente otro virus. ¿Ok? Bien, en 1990 comenzó la vacunación contra las paperas o la papera viral, parotiditis viral, en Chile, ¿cierto? En 1990, a través de la vacuna trisvírica, donde está eh, parotiditis, sarampión y rubiola. ¿Ok? En niños de 1 año y posteriormente una revacunación a los 6 años. Esto era lo que permitió posteriormente prácticamente disminuir en un gran porcentaje esta enfermedad y por eso ya no se ve. Eh, no se ve nunca, no, efectivamente han habido años en que hay brotes, 100, 200 personas, puede ser un brote en niños, en adultos, pero está muy bien controlada. ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo se trataba la parotiditis viral? Bueno, era sintomático, al igual que la gran mayoría de las patologías virales, a través de hidratación, reposo, analgésicos y antipiréticos, ¿sí? Un tratamiento prácticamente sintomático. Y se evitaba el uso de los cialogogos, que son aquellos elementos, sustancias que estimulan la secreción salival. El limón, ustedes saben muy bien que viendo o teniendo un limón cerca, se empieza a estimular la producción de saliva. Eso es un cialogogo. Entonces, en esta enfermedad particular se evitaba el uso. ¿Por qué? Porque hacía funcionar la glándula, la estimulaba, ¿cierto? Pero era una glándula que estaba muy dolorosa. Y el hecho de que funcionara y saliera saliva no tenía ningún efecto terapéutico. Por lo tanto, lo único que se conseguía era dolor. Entonces, en la cialonitis viral no se usaba. Ahora, ¿por qué no se usa? Porque el virus está dentro de las células. Por lo tanto, ahí la saliva, el movimiento salival, no iba a generar que el virus saliera, porque el virus, vuelvo a insistir, estaba dentro de cada célula. Entonces era inservible. Entonces, hidratación, analgesia, líquidos y esto es evitación de cialogogos. Reposo, etcétera. Bien, pero recuerden que esta es una enfermedad ahora es rara, por eso va a ser difícil que sea la primera elección diagnóstica. En el caso que ustedes tengan alguna alteración glandular, algún aumento de volumen doloroso, esto quedaría en una opción muy posterior. Bien, otra enfermedad infecciosa es la cialodenitis bacteriana. Recordemos nuevamente que cialodenitis es todo cuadro inflamatorio de las glándulas salivales, en este caso de tipo infeccioso y además de origen bacteriano. ¿Ok? Sería una cialodenitis por infección bacteriana. Perfecto. Entonces, esta es una enfermedad supurativa porque hay bacterias de por medio que producen pus, secreción purulenta. Se va a dar en los adultos y generalmente en aquellos que tienen hipocialia. ¿Por qué? Porque la constante salida de saliva por los conductos glandulares, ya sea de la parótida submandibular, genera un arrastre, una limpieza de todas las bacterias que constantemente están entrando
por los conductos. Siempre hay glándulas que están entrando, pero la saliva las bota inmediatamente, las arrastra, las barre. Sin embargo, cuando hay un proceso de hipocialia, disminuye la cantidad de saliva, disminuye su función de barrido, por lo tanto las bacterias pueden ingresar al conducto, pueden colonizar el conducto, incluso llegar a la glándula. ¿Ok? Hay algunas enfermedades sistémicas también y la mala higiene que produce mayor cantidad de bacterias y mayor posibilidad de que éstas entren. ¿Sí? ¿Cuáles son las bacterias? Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae. ¿Sí? Dos eh, em, bacterias muy frecuentes que están generalmente en la piel o en la boca y que necesitan de ciertas condiciones para generar su infección. En este caso, la entrada a través del conducto. Bien, ¿cómo es la clínica? Aquí hay un aumento de tamaño glandular también brusco y doloroso, ¿no? Igual que en la cialodenitis viral. Pero aquí hay eritema de la piel, hay fiebre, hay compromiso del estado general dependiendo de la carga bacteriana, ¿sí? Puede haber trismus porque la glándula está en directa relación con el músculo massétero y con parte del músculo temporal, que son los músculos masticatorios. Por lo tanto, va a haber sensibilidad a ese nivel. Al comprimir la glándula puede no fluir saliva porque esta está muy espesa o porque hay menos, o salir una saliva purulenta, amarillenta, dependiendo de su cantidad. Y generalmente va a ser unilateral, diferente a la viral que generalmente era bilateral. Como hay un proceso inflamatorio, generalmente el dolor va a ser mantenido durante todo el día, ¿sí? Que se va a exacerbar en los periodos de comida, sí, pero va a estar durante todo el día. Esto es súper importante para cuando veamos la cialolitiasis, que es otro proceso que también produce dolor, pero que ahí se exacerba o se manifiesta en los periodos de comida. En la cialodenitis bacteriana está todo el día presente. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿cómo es el tratamiento? Bueno, como es una patología infecciosa bacteriana, vamos a usar antibióticos, ¿verdad? Amoxicilina y ácido clavulánico, porque los principales agentes etiológicos son productores de beta-lactamasa. Por lo tanto, la amoxicilina por sí sola no va a ser eficiente. Es necesario agregarle el ácido clavulánico para que éste inactive a la enzima beta-lactamasa y ahí la amoxicilina pueda generar su acción. Pero si damos solo amoxicilina, no vamos a tener el efecto que nosotros esperamos. ¿Ok? También puede ser clindamicina o la combinación de ampicilina con otro elemento que es el sulbactán, que va a hacer el mismo efecto del ácido clavulánico. Es decir, va a ir a inhibir las enzimas beta-lactamasas. Ese es el tratamiento farmacológico. Tan importante como el tratamiento farmacológico son algunas maniobras terapéuticas que se pueden realizar, como por ejemplo el masaje glandular, el calor local con compresas frías, con compresas e hidratación. ¿Por qué? La hidratación nos va a aumentar la cantidad de agua que va a haber en la sangre, por lo tanto va a llegar mayor materia prima a la glándula para producir más saliva. El calor local, que puede ser con compresas calientes,
con una toalla caliente, con guateros con semillas o una botella con agua caliente, etc. Va a permitir vasodilatación de las zonas afectadas. La vasodilatación va a aumentar la llegada de sangre, va a haber una hiperemia activa y con esta sangre va a llegar agua, nuevamente, materia prima para producir la saliva. Y el masaje glandular es para estimular el movimiento, para arrastrar la saliva desde los parénquimas glandulares hacia los conductos excretores. Y de esta manera ir limpiando, barriendo todas las bacterias que están colonizando el conducto y que están provocando el problema. Entonces, a diferencia de la accionalitis viral, aquí sí sirve el movimiento de la saliva, porque va a producir un arrastre de bacterias. Y mientras más bacterias saquemos, más rápido van a hacer efecto los antibióticos, más rápido va a hacer efecto la función del sistema inmunológico. ¿Ok? Entonces, tan importante como la farmacoterapia son estas maniobras que el paciente puede realizar en su casa. El dentista les puede tener unas sesiones de enseñanza, ¿cierto? Pero después el paciente continúa haciendo esto varias veces al día. No basta una ni dos, varias veces al día. Luego tiene que haber un manejo de la patología de base. En el caso de que el paciente efectivamente tenga diabetes, en fin, suspender los fármacos que disminuyen la salivación. Por ejemplo, los antihistamínicos, los antidepresivos, los fármacos para la hipertensión, manejarlos de una manera distinta. Y los que se puedan evitar y suspender, hacerlo. ¿Ok? Y usar aquí cialogogos. En la parotiditis viral estaban contraindicados porque solo provocaban dolor. Acá, si bien también producen un poco de dolor, pero el beneficio es mucho mayor. ¿Por qué? Porque los ciálogos van a estimular el movimiento de la saliva, igual que estas maniobras de aquí arriba. Entonces, si hay aumento de saliva, va a haber aumento de el barrido de las bacterias que están en el conducto. Y eso va a permitir que el proceso se resuelva. ¿Ok? Bien. Esta es una imagen de una secreción purulenta saliendo por el conducto parotidio, ¿cierto? A nivel de las mejillas. Esto es secreción purulenta provocada por la inflamación crónica, la respuesta crónica y este exudado purulento que es estimulado por la presencia de estas bacterias, Staphylos streptococcus, que son bacterias biogénicas, es decir, que son capaces de producir pus, una respuesta con secreción purulenta. ¿Ok? Perfecto. Ahora, aquí tenemos los antibióticos, masaje glandular, ¿cierto? No en la zona del cuello, esta es solo una imagen para demostrar el masaje. El masaje es en la zona de la glándula. Y los cialogogos. Aquí yo les dejo unos videos para que ustedes los puedan ver acerca del tratamiento de esta cialodinitis bacteriana. ¿Perfecto? Perfecto. Ahora, recordemos un poco cómo funcionan los antibióticos. ¿Y por qué es importante? Porque ustedes van a dar antibióticos. Entonces, tenemos varios niveles de acción. Uno a nivel de la membrana celular o la pared celular, donde va a actuar la amoxicilina, la penicilina, las cefalosporinas, ¿cierto? Que actúan inactivando la pared celular. Bien, hay otros que actúan a nivel del citoplasma,
particularmente a nivel de la síntesis de proteína en los organelos, los ribosomas, donde está la clindamicina, la claritomicina, que van a ir a interactuar con las subunidades 50 y así evitan la producción de proteínas que son necesarias para la vida de la bacteria. Y finalmente hay otros antibióticos que van a ir directamente al núcleo a alterar el DNA, ¿sí? O las enzimas que funcionan con el DNA. Entonces, hay otros mecanismos, estos son los principales, ¿ok? ¿Por qué? Porque también son los principales fármacos que nosotros usamos. Amoxicilina, clindamicina, claritromicina para aquellos que son alérgicos, ¿ok? ¿Cómo funcionan los antibióticos? Aquí nuevamente el mecanismo de acción de la síntesis de la pared, alteración de la membrana, alteración de la síntesis de proteínas a través de los ribosomas, interferencia con algunas vías metabólicas y alteración del ácido nucleico. Aquí les dejo un link para que vean un video de farmacología. Bien, aquí yo les muestro simplemente una foto de una disección para que ustedes vean por qué el masaje. Si ustedes comienzan el masaje desde aquí atrás hacia adelante, haciendo compresión sobre la glándula, ustedes lo que van a ir haciendo es movilizar toda la saliva que está en los parénquimas, en los acinos glandulares, y los van a ir haciendo desplazarse hacia adelante. Ustedes pasan la mano haciendo presión de atrás hacia adelante y lo que van a hacer es lograr que la saliva se vaya hacia adelante, vaya saliendo por los conductos excretores hasta salir por el conducto principal. Todo eso lo logra el masaje manual, de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante, hasta lograr que la saliva salga por el conducto de Stenon y barra todas las bacterias que estaban o en la glándula o en el conducto. ¿Ok? Perfecto. Ahora, hay un cuadro bacteriano particular que es de origen bacteriano pero recidivante, es decir, que se producen varios episodios. Y esa es la cianobacteritis crónica recidivante, o más comúnmente conocida como parotiditis crónica recidivante. ¿Por qué? Porque da principalmente en la parótida. Puede dar en otros, sí, pero principalmente en la parótida. Entonces, es una inflamación, por eso el nombre de cianobacteritis, parotidia, con episodios de recurrencia, por eso recidivante, asociada generalmente a una alteración en los conductos de tipo no obstructiva que permite la entrada de bacterias. Nuevamente, es una enfermedad de niños que afecta la parótida, que genera aumento de volumen, principalmente unilateral, con dolor variable, pero de eventos recurrentes. Y esta recurrencia va a tener una mejoría espontánea hacia la puerta y no se sabe por qué. ¿Ok? Entonces, la etiología es desconocida aun cuando las bacterias son las que participan, pero se desconoce el por qué algunos pacientes, algunos niños, tienen estos procesos a repetición y por qué desaparece a nivel de la pubertad. ¿Ok? Entonces, también tiene un manejo multidisciplinario porque también participan las bacterias. Entonces, viene masaje, calor, antibióticos, antiinflamatorios, hidratación, incluso puede llegar hasta cirugía cuando las recurrencias son muy seguidas. Las recurrencias finalmente van a generar daño en el parénquima glandular, la cual es muy sensible, entonces va a generar daño, atrofia y pérdida de la función de la glándula.
Entonces, hay maneras de estudiarlo, la clínica, hay algunos exámenes imagenológicos como la cialografía, pero también está otros elementos actuales como la ecografía y otros más. ¿Ya? Ya dijimos el tratamiento médico, la cialografía y la cirugía en alguna oportunidad. Parotiditis crónica recurrente. Fíjense, esto está reportado en una revista chilena, donde hay aumento de volumen en el 100% de los casos, dolor en la mitad de los casos y secreción purulenta y más de un episodio en todos los casos. ¿Se fijan? Entonces son los signos clínicos de una parotiditis crónica recurrente. Y aquí tenemos las características típicas de una cialografía, donde hay alteración de los ductos, ¿cierto? Y además daño en el parénquima glandular, que se evidencia por estas extravasaciones a nivel del parénquima, donde ha habido daño, por lo tanto, hay extravasación del líquido de contraste. Bien, con eso terminamos las patologías glandulares de origen infeccioso, donde teníamos prácticamente bacterianas en primer término, es lo que vamos a tratar, porque la viral ya es cosa del pasado, vamos a tener algunos brotes, es muy raro. Sin embargo, las bacterianas nosotros las vamos a ver constantemente, ¿sí? Principalmente a nivel de parótidas, de las pseudodenitis parotidias, ¿sí? En que vamos a tener aumento de volumen y como hay una infección y hay inflamación, vamos a tener dolor, eritema en la zona, alguna respuesta sistémica, trismus, ¿sí? Y su tratamiento va a ser farmacológico, con antibióticos y algunos analgésicos, pero también con ciertas maniobras que el paciente va a realizar, como hidratación, calor local y masaje. Tan importantes como la farmacología son estas maniobras. Y rápidamente el paciente va a mejorar. En varios días, en unos cuantos días, se va a notar rápidamente la mejora. Y ustedes van a salvar a un paciente. Bien, los dejo hasta aquí. Hasta un próximo video.